Hola, mi nombre es Erika Sequeira Rojas y les doy nuevamente la bienvenida a un capítulo más de Mercados Financieros Internacionales. Hoy nos vamos a referir a las estructuras de las diferentes tasas de interés. Los objetivos de aprendizaje después de estudiar este capítulo van a ser que ustedes puedan describir cómo las características de los valores o títulos de deuda provocan la variación de sus rendimientos. Además, van a poder explicar las teorías que subyacen la estructura de plazos de las tasas de interés. En primer lugar, es importante que entendamos que los rendimientos de los valores de deuda se ven afectados por varias características. La primera de estas características es el riesgo crediticio o incumplimiento. Los inversionistas deben considerar la calidad crediticia de su emisor. Los valores con grado de riesgo más alto tendrán que ofrecer mayores rendimientos para ser elegidos. El riesgo de crédito es muy relevante, sobre todo para los valores a plazo más largo, que exponen a los acreedores a la posibilidad de incumplimientos durante más tiempo. Existen agencias que emiten calificaciones que son prácticamente opiniones, pero no son garantías que respalden ese riesgo que está corriendo el emisor. Pero las calificaciones de crédito sí han servido como indicadores razonables de la probabilidad de incumplimiento. Ahora bien, la segunda característica es la liquidez. Los inversionistas prefieren los valores líquidos, es decir, que pueden convertirse con facilidad en efectivo sin perder su valor. Si las demás características se mantienen iguales, los valores con menor liquidez tendrán que ofrecer un rendimiento más alto. En tercer lugar, tenemos como característica el tratamiento fiscal. Los inversionistas se preocupan más por la utilidad después de impuestos que por la utilidad obtenida de los valores antes de impuestos. Si las otras características son similares, los valores que son gravables tendrán que ofrecer un rendimiento más alto después de impuestos que los valores exentos de impuestos. Y finalmente tenemos el plazo al vencimiento. El vencimiento difiere entre los valores de deuda y es otra de las razones por las que su rendimiento es muy diverso. La estructura de los plazos de las tasas de interés define la relación entre el plazo al vencimiento y el rendimiento anualizado de los valores de deuda en un punto específico, conservando otros factores como la constante de riesgo. Recordemos que la tasa de interés o el rendimiento requerido representa el costo del dinero. Es la compensación que espera un proveedor de fondos y la cantidad que debe pagar un demandante de fondos. De esta manera, el término tasa de interés se aplica a instrumentos de deuda como los préstamos bancarios y bonos, y el término rendimiento requerido se aplica a inversiones patrimoniales como las acciones comunes que ofrecen al inversionista un patrimonio por participar en la emisión. El significado de estos dos términos es similar porque el proveedor recibe una compensación por suministrar fondos al demandante. Otro concepto muy importante que tenemos que entender es la tasa de interés real. Existe una relación entre las tasas de interés y la inflación esperada, y esta relación se conoce como el efecto Fisher. Ahora bien, la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación esperada es el verdadero rendimiento de un ahorrador después de ajustarse a la reducción del poder de compra durante el periodo. Y a este concepto le hemos denominado tasa de interés real, porque a diferencia de la tasa de interés nominal, esta se ajusta según la tasa de inflación esperada, de tal forma que esta tasa crea un equilibrio entre la oferta de ahorros y la demanda de fondos de inversión si tuviéramos un mundo perfecto, sin inflación, donde los proveedores y los demandantes de fondos en teoría no tendrían preferencias de liquidez y por lo tanto no existiría ningún riesgo. Además, tenemos la tasa de interés o de rendimiento nominal. Esta es la tasa que realmente cobra el proveedor de fondos y paga el demandante de fondos. La tasa de interés nominal difiere de la tasa de interés real como consecuencia de dos factores, la inflación y el riesgo.
Cuando la gente ahorra dinero y lo invierte, está sacrificando el consumo de hoy, es decir, gasta menos de lo que podría a cambio de estar en condiciones de consumir más en el futuro. Cuando los inversionistas esperan que ocurra inflación, creen que los precios de bienes y servicios de consumo serán más altos en el futuro que en el presente. Se resisten a sacrificar el consumo ahora a menos que el rendimiento que puedan obtener sobre el dinero que ahorran o que invierten sea lo suficientemente alto para permitirles comprar en el futuro los bienes y servicios que desean a precios más altos. Es decir, los inversionistas demandarán una tasa nominal de rendimiento más alta si esperan inflación. Esta tasa de rendimiento más alta la conocemos con el nombre de prima de inflación esperada. Los inversionistas generalmente demandan tasas de rendimiento más altas en inversiones más riesgosas comparadas con otras que son seguras. Esta tasa de rendimiento adicional se conoce como prima de riesgo, de tal forma que ya vamos comprendiendo que la tasa nominal se puede considerar integrada por dos componentes básicos: la tasa de rendimiento libre de riesgo y la prima de riesgo. La tasa libre de riesgo representa la tasa de interés real más la prima de inflación esperada. La prima de inflación depende de las expectativas de los inversionistas en relación con la inflación. Esto es, a mayor inflación esperada, mayor será la prima de inflación y mayor será la tasa de interés nominal. La estructura temporal de las tasas de interés se refiere a la relación entre la fecha de vencimiento y la tasa de rendimiento de bonos con niveles de riesgo similares. La gráfica que ustedes ven en pantalla y que describe esta relación se conoce como curva de rendimiento. La curva de rendimiento indica a los analistas cómo pueden variar las tasas de los bonos en el corto, mediano y largo plazo. Pero también esta curva de rendimiento brinda información acerca de hacia dónde se dirigirán en el futuro las tasas de interés y la economía en general. Cuando los analistas revisan la estructura temporal de las tasas de interés, se enfocan en valores del tesoro, por ejemplo, porque se considera que estos instrumentos están libres de riesgo. Estamos ante una curva de rendimiento normal cuando las tasas de interés a corto plazo son menores que las tasas de interés a largo plazo. Esto es, se puede vislumbrar como una pendiente ascendente. En algunos casos, se presenta una curva de rendimiento casi plana, y esto significa que las tasas no varían mucho para diferentes plazos de vencimiento. Ahora bien, un gerente financiero que se enfrenta a una curva de rendimiento con pendiente descendente podría sentirse tentado a confiar más en el financiamiento menos costoso de largo plazo. Pero el riesgo de seguir esta estrategia es que las tasas de interés pueden caer en el futuro, de modo que las tasas a largo plazo, que hoy parecen baratas, se vuelven relativamente costosas el día de mañana. Cuando la curva de rendimiento tiene pendiente ascendente, el gerente puede pensar que es prudente usar un financiamiento de corto plazo más barato. En línea con lo anterior, podríamos entonces decir que la confianza en el financiamiento de corto plazo tiene sus propios riesgos. Las firmas que solicitan préstamos con base en el corto plazo verán cómo sus costos se elevan si las tasas aumentan. Incluso, un riesgo más serio es que una empresa no pueda refinanciar un préstamo a corto plazo cuando llegue su vencimiento. De esta forma, son varios los factores que influyen en la elección del tiempo de vencimiento del crédito, pero la forma de la curva de rendimiento es algo que algunos administradores deben considerar cuando toman decisiones acerca de préstamos a corto plazo frente a préstamos a largo plazo. Para poder entender mejor el comportamiento de esta curva de rendimiento, existen varias teorías. Hoy les vamos a explicar las tres teorías más importantes con respecto al desempeño de esta curva de rendimiento, que son la teoría de las expectativas, la teoría de la preferencia de liquidez y la teoría de la segmentación del mercado. La teoría de las expectativas puras nos dice que la estructura de los plazos de las tasas de interés
se determina solo por las expectativas de las tasas de interés futuras. Sugiere que la curva de rendimiento refleja las expectativas de los inversionistas sobre las tasas de interés futuras. De acuerdo con esta teoría, cuando los inversionistas esperan que las tasas de interés de corto plazo se eleven en el futuro, quizá porque creen que la inflación aumentará en el futuro, por ejemplo, las tasas de largo plazo de ahora serán más altas que las tasas actuales de corto plazo y la curva de rendimiento tendrá una pendiente ascendente. Lo contrario es cierto cuando los inversionistas esperan tasas de corto plazo decrecientes. Las tasas a corto plazo de hoy serán más altas que las tasas actuales de largo plazo y la curva de rendimiento entonces estará invertida. En la teoría de la preferencia de la liquidez, es probable que algunos inversionistas prefieran tener valores a corto plazo y no a largo plazo porque un vencimiento más corto representa mayor liquidez. En este caso, tal vez estén dispuestos a conservar los valores a largo plazo solo si tienen la compensación de una prima para un grado de liquidez más bajo. La mayoría de las veces las curvas de rendimiento tienen pendiente ascendente, como lo mencionamos anteriormente. Significa que los inversionistas esperan que las tasas de interés aumenten. Esta teoría de la preferencia de liquidez sostiene que si todo lo demás permanece constante, los inversionistas generalmente prefieren comprar valores a corto plazo, mientras que los emisores prefieren vender valores a largo plazo. Para los inversionistas, los valores a corto plazo son atractivos porque tienen una mayor liquidez y sus precios no son particularmente volátiles. En tercer lugar, tenemos la teoría de la segmentación del mercado o la teoría de los mercados segmentados. En ella, los inversionistas y los prestatarios eligen valores con plazos de vencimiento que satisfacen sus necesidades de efectivo pronosticadas. Con base en esta teoría, los vencimientos a corto plazo se predeterminan según la necesidad y no las expectativas de las tasas de interés futuras. Esta teoría sugiere que el mercado de préstamos está totalmente segmentado según el plazo de vencimiento, la oferta y la demanda de préstamos dentro de cada segmento van a determinar su tasa de interés vigente. El equilibrio entre los proveedores y los demandantes de fondos a corto plazo, como los préstamos empresariales de temporada, van a determinar las tasas de interés a corto plazo vigentes. Y el equilibrio entre los proveedores y demandantes de fondos a largo plazo, como los préstamos para bienes raíces, determinaría las tasas de interés a largo plazo vigentes. En este caso, la pendiente de la curva de rendimiento estaría determinada por la relación general entre las tasas vigentes en cada segmento de mercado. Una curva de rendimiento con pendientes ascendente indica una mayor demanda de crédito en relación con la oferta de fondos en el segmento a largo plazo del mercado de deuda, en comparación con el segmento a corto plazo. A partir de las teorías de la estructura temporal de las tasas de interés, podemos concluir que en cualquier momento la pendiente de la curva de rendimiento se puede ver afectada por las expectativas de las tasas de interés, por la preferencia de liquidez y por el equilibrio comparativo de la oferta y la demanda en los diferentes segmentos del mercado a corto y largo plazos. Dentro de las conclusiones de este capítulo, podemos identificar que las tasas de interés en los activos financieros pueden variar por diversos motivos. Entre ellos, los valores con riesgo de crédito alto ofrecen una tasa de interés alta. Los valores con menos liquidez ofrecen un rendimiento más alto y los valores con tasa impositiva ofrecen también un alto rendimiento que compensa el costo gubernamental. Y también podemos concluir que la estructura de los plazos de las tasas de interés se explican en tres teorías: la de expectativas, la de la prima de liquidez y la de segmentación de mercados. Gracias por su atención y recuerden que cualquier consulta adicional
o tema en el que deseen profundizar, estaré atenta a través del foro académico o el correo de la plataforma.